viernes, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Yo Bienvenido, muy bien. Eric. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listas para ir al cine? ¿Listas para ir al cine? Esperando, como siempre, tus recomendaciones, porque a veces no es como lo pensamos. A veces lanzo la luz preventiva. Sí. A veces lanzo la Oye, luz que preventiva. también está bien, ¿no? O Sí. sea, oye, si hay Está bien. películas en el cine, pues hay que advertir cuál sí. ¿Cuál sí? No, hay que advertir cuál les podría gustar. Eso. Y por qué, y cuál no me gustó a mí y por qué. O sea, bueno. es así como ya si luego me hacen caso a mí o no, Claro. es cosa de cada está quien. bien. ¿Con está qué bien. comenzamos? La primera, pues vamos a quitarnos de encima Inframundo. Ay, Dios mío. No, la escogí porque, pues bueno, es un capítulo más de una serie ya muy larga que hemos tenido Sí. en el cine y hasta eso no tan mala y que ha gozado de bastante éxito, que es justo la serie de Inframundo. Esta historia en donde en el mundo existe el bando de los vampiros en contra del bando de los hombres lobo. De los Por alguna Lycans. de los Lycans le llaman. Sí. Los han usado en muchas películas, aparte de esta historia, ¿no? Sí, se ha derivado a otras tantas películas. El asunto aquí es que, bueno, yo ya ni me acuerdo por qué están en guerra. El asunto es que están en guerra, ¿no? Y eso nos ha llevado de la 1, que era Sí. una película muy divertida, muy fantasiosa, no precisamente de terror, pero sí le metían ahí juegos. Incluso había un tinte romántico en la historia. Hay. Todavía ¿Todavía hay. existe? Todavía hay. O Muy sea, bien. al personaje de Kate Beckinsale, que es Selene. Que es tan guapa es ella. guapísima. Ella, ahora que hablabas de emociones, Sí. ella es la emoción de la película. Imagínate. Le mandamos un saludo O sea, desde por aquí. ella- por ella vale la pena por ir a ella ver la vale la película. pena ver Muy bien. Inframundo, porque ahora en este nuevo capítulo sigue un interés romántico. Obviamente están buscando a la hija perdida de Selene, que supuestamente puede ayudar a resolver el problema de la guerra. Una cosa ya muy revuelta, una cosa ya ¿Cuántas películas ha habido de estas? demasiado rara. Esta es Fue la muy cuarta. alada la historia. Esta es la cuarta y es La justo alaron eso. demasiado. Se nota que están estirando de más el asunto porque quieren hacer dos más. Ay, no puede ser. Dos más. No es Entonces, cierto. esta película, justo como está tratando de alargar la historia, salta de una escena a la otra, no hay gran hilación, las emociones se nos ¿Se queda sin desvanecen. argumento de alguna forma? No, el argumento está sobretrabajado. Ajá. O sea, podrían haber contado esto y quizá algo más interesante en una película mejor armada. Sí. Si no quisieran hacer 6, si quisieran hacer 5 y está fuera Y la luego final, dices por que hay ejemplo. personajes Ok. extraños, ¿no? Hay personajes no que te van, que encantaron. vienen, que pues están ahí como de relleno, que aparecen, que desaparecen. Tratan de cerrar el nudo, pero la verdad es una película muy floja, solo para fans. Solo para fans, para aquellos que quieren ver de qué manera ha continuado la historia. La gran ventaja de esta serie Ajá. es que no le han perdido el miedo a mostrar sangre y a mostrar cierto grado de violencia en la pantalla. Debe ser Sí. clasificación B15. B15. Que sí, seguramente. digo, más o menos calculándole yo Por lo que viste. yo no sé los parámetros que estén tomando ahora, debe ser una B15. A lo mejor tú eres muy tolerante a este tema de ver Sí, sangre y a lo violencia. mejor- luego te cuento lo que me ha pasado A por lo eso. mejor otros dijeron, la vieron y dijeron, no, esto es C, me salgo Claro. corriendo. No, bueno, pero está bien. Pero que ahí lo está, es comentes. solo para fans y obviamente para fans de Kate Beckinsale, que debe ser el Sí. mundo entero. Yo la vería. Entonces ¿Sí? vayan a verla, Sí, vayan claro. a verla. Ahí Yo está. vería la que vas a hablar a continuación. Sully, la nueva película de Don Clint Eastwood, Ah, sí. al cual también le mandamos un saludo. Un saludo, se le aprecia mucho. Se le admira, se le quiere. Hizo una película en donde narra el evento real que ocurrió hace, ¿qué habrán sido? 6 Son años. 6 años. 6 años. 6 Sí, años más sí. o menos, en el que un avión Aterriza. que sufrió un accidente acuatiza en Acuatiza en el río en el Hudson. río Hudson de emergencia, piloteado por este piloto al cual llaman Sully, por eso la película se llama así, Sully, hazaña en el Hudson, le pusieron ves, abajo. claro. Muy Pues bien. bueno, una hazaña heroica, el señor salvó la vida de toda la gente que iba Sí, en sí, el sí, avión, sí. algo que vimos todo mundo en la televisión prácticamente Sí. en tiempo real después del acuatizaje. sí. Ahora Clint Eastwood trae esta historia para contarnos el otro lado. ¿Qué fue lo que pasó después de que el avión Que no nos acuatiza? enteramos Claro. la Que gente, prácticamente, exactamente, la gente, nosotros, la gente de calle, No no supimos. supimos que hubo una investigación muy seria de parte de la propia línea aérea, de las Claro. compañías de seguros, para tratar de descifrar si el acuatizaje era la mejor ¿no? Si solución. era necesario que el piloto Acuatizar ahí, Sí, y en lugar de llevar el avión a otros aeropuertos que había cerca. Claro. Lo triste del caso, y lo deja muy claro Clint Eastwood, es que todo esto lo hacen no para generar mayor seguridad, Ajá. no para reconocer la labor del piloto,
no para ninguna mejora hacia los usuarios de la línea aérea o de las líneas aéreas. Sí. Eso todo es cuestión de seguros y de dinero. Ay, claro. O sea, están tratando de ver si ese avión se pudo haber salvado y no debieron haberlo perdido, que son millones de dólares. pero con Todo esta ese película- caso es de dinero. Con esta película y contando la historia de tal cual como sucedió, el público se va a dar cuenta Exactamente. Claro. el valor heroico que tuvo Exactamente, este piloto. exactamente. Sobre todo Oye, con una gran actuación, imagínate. Es Tom Hanks, otro al cual se le admira y se le quiere, Sí. hace un trabajo. Clint Eastwood no se caracteriza por tener lados tiernos en sus películas. Ahora, teniendo a Tom Hanks en este papel, con esta historia, de repente uno dice, claro, o sea, Claro. están tratando de llegarle al corazón de la gente, lo van a conseguir. Tom Hanks hace un gran Tom trabajo. Hanks tiene los mejores personajes. Es siempre. un actorazo, a mí me Recomendada para este cae fin muy de bien, semana esta muy película. recomendada. Es una película por encargo, por supuesto. Clint Eastwood acepta el reto de dirigir Sí. esta película, recrea el accidente, lo recrea más de una vez además, ¿no? Porque obviamente durante la investigación hay que ver distintos enfoques, lo que pasó. distintos puntos de vista. Entonces, el señor se da la libertad de recrear el accidente varias veces. Wow. Entre otras cosas porque nadie murió. Entonces, Claro. a la hora de recrear ese accidente, nadie nos estamos sintiendo mal. Sí. Pero es una película muy interesante que deja claro cómo se están manejando los dineros, cómo las grandes empresas en realidad lo que están buscando es su propio beneficio siempre, incluso encima del bienestar de los supuestos clientes que tienen enfrente. Es una película bastante entretenida. Obviamente no es la mejor película de Clint Eastwood, eso sí hay que decirlo, pero eso tampoco la convierte en una mala película. Es una Pero sí te película entretiene muy de principio a competente. fin, o sea, te mantiene interesado en el Es tema. una historia que vale la pena conocer definitivamente. Exactamente, y si juntamos esas dos cosas, hay un dato importante. Pudo haber sido una película muy aburrida, Sí. porque todo esto se solucionó en juntas, en reuniones, Sí. en conferencias, y la película consigue sacar la emoción de ahí y meterla en la pantalla. Muy bien. Bueno, pues ese se estrena el día de hoy. Está ya en cines. Ya sí. está en Sí, cines, sí, ya sí. podemos irla a ver. La verdad es que sí, es una película que se antoja y bueno, pues recomendable para que vayamos al cine. Vayan a ver. Así Muy es. bien, muchas gracias, Muchas Erika. gracias. Saludos a Kate Beckinsale. Ay, saludos. Y a Tom Hanks. También. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nosotros hablando precisamente, ¿te gustan los documentales, Erika? Mucho, mucho. ¿Qué opinas de los documentales? Me gustan mucho, son necesarios e importantísimos. Pues fíjate que te quiero invitar, por supuesto los queremos invitar a todos ustedes para este fin de semana, para este 4 de diciembre. Se va a transmitir el documental 100 años de la industria militar en México, que la Sedena puso a disposición y está de manera gratuita. No se lo pierdan este próximo sábado, será a las 9 de la noche por Capital 21, un documental que tenemos que ver. Y bueno,